Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. El día de hoy voy a hablar sobre fisiología respiratoria y ejercicio. El tema sobre ejercicio y obesidad va a ser tratado en una siguiente sesión por la tarde. Por eso me voy a centrar respiratorio y ejercicio. ¿Qué cosa quiero mostrarles? Primero, me gustaría ubicarnos, la mayoría de ustedes lo recuerda muy bien, pero me gustaría ubicarnos en este punto, aquí, en el alveolo. En el alveolo, en donde se produce el intercambio gaseoso y es el que va a intervenir para aumentar o disminuir el acceso del oxígeno al cuerpo, ¿no? Recordado eso, vamos a hablar acerca de las fases de la respiración. ¿De qué vamos a hablar aquí? Vemos varios puntos. Vemos primero ventilación pulmonar, que lo vamos a tratar con detalle. Luego difusión de oxígeno y dióxido de carbono, transporte de oxígeno y dióxido de carbono y regulación de la ventilación. Dentro de estos puntos, cuando ustedes hacen ejercicio, lo que se esperaría es una mejora cualitativa en todos estos parámetros, pero lo que vamos a ver que estos parámetros están completamente relacionados con la parte cardiovascular que el doctor Morales muy bien nos ha explicado, y esta parte de corazón nos lo que hace es limita al sistema respiratorio, es decir, la parte cardíaca, si no está bien trabajada, el sistema respiratorio no va a responder a ninguno de los tratamientos o de las incursiones que hagamos, en este caso el ejercicio. Aquí lo que vemos es, para recordar algo muy importante, es qué cosa es ventilación pulmonar. Ventilación pulmonar viene a ser el volumen corriente que ingresa en cada respiración con la frecuencia respiratoria, es decir, cuántas veces respiramos por minuto y la cantidad de aire que ingresa en cada una de estas. Tenemos que normalmente nosotros tenemos una frecuencia respiratoria de 12 respiraciones por minuto, y tenemos también que cuando hacemos ejercicio podemos llegar hasta 35-45 minutos. Esto sucede, y esto se ve aquí la ventilación como aumentando en una persona no entrenada. Una persona que no hace ejercicio normalmente, la frecuencia respiratoria llega a aumentar hasta 45 respiraciones por minuto. Pero para entender esto, lo que debemos ver aquí es este gráfico. En este gráfico lo que estamos viendo es los diferentes volúmenes y capacidades pulmonares. Si ustedes ven allí, el del que estoy hablando es del volumen corriente. El volumen corriente es el que ingresa en cada una de las respiraciones que ustedes hacen. Y los demás volúmenes son los volúmenes de esfuerzo que usted realiza, que no se tocan en el momento que cuando usted habla de ventilación. Cuando usted habla de ventilación, solo habla del tema de volumen corriente. Pero este aire que ingresa contiene oxígeno y una mezcla de diferentes gases. Para nosotros el oxígeno es el más importante y va a ser tomado por todas las células del cuerpo después de haber ingresado y ser transportado por la sangre. ¿Cómo medimos el oxígeno que estamos utilizando? Lo medimos de la siguiente manera. Lo medimos con un término que usamos, el VO2 max, que es la capacidad aeróbica, es decir, el VO2 max lo que me da es la cantidad de oxígeno que acaba de ingresar al cuerpo y que ha sido transportado por la sangre y que ha sido tomado por la célula y es exhalado. Y esto se ve en la primera fórmula que ustedes ven aquí, de VO2 max, que esto es el cardiac output, el gasto cardíaco, lo primero que ven aquí, y lo segundo es la resta entre la concentración de oxígeno que usted tiene en la sangre arterial menos la concentración de oxígeno que usted tiene en la sangre venosa. En ese momento usted tiene la cantidad de oxígeno que fue tomado por la célula.
¿De qué hablamos de oxígeno tomado por la célula? El oxígeno que se usa para tomar energía y todo. Pero esto del oxígeno que es tomado por la célula tiene también una parte genética que no la he querido tocar aquí, pero depende de la cantidad de mitocondrias que tiene cada músculo y depende de cada persona. No todas las personas tenemos la misma cantidad de mitocondrias, no todas las poblaciones, la población peruana tiene un número de mitocondrias diferente al de otras poblaciones, entonces también está allí. Por eso es que nosotros, si nos damos cuenta y evaluamos a nuestros fondistas peruanos, los fondistas en la sierra peruana seguramente deben tener mayor cantidad de mitocondrias, porque todos los que entrenamos no llegamos a tener la misma capacidad, el VO2 max, que tienen todas las personas. Entonces eso está dado también por genética. La siguiente fórmula es una fórmula simplificada que fue hallada por unos holandeses, la cual me da una forma sencilla y fácil, sin tener un laboratorio para medir la cantidad de oxígeno en la sangre ni nada de esto. Simplemente me da un factor que es 15.3 y lo multiplico por la frecuencia cardíaca máxima dividida entre la frecuencia cardíaca mínima y me da el valor del VO2 max aproximado. No es un valor exacto, es un valor aproximado, y este valor aproximado me va a decir cuánto de VO2 max tiene la persona. Esta fórmula se puede hallar en personas sanas, se puede utilizar. Si usted tiene un paciente obeso, ya no le va a funcionar la fórmula. Si usted tiene una persona con alguna enfermedad, tampoco va a funcionar la fórmula. Va a tener que hacer sus mediciones de oxígeno a nivel arterial, a nivel venoso, cardiac output, y usted va a poder hacer sus mediciones. Pero la fórmula sirve en personas sanas, y con eso usted tiene el VO2 max. Esta fórmula fue diseñada para hacer mediciones en deportistas en los lugares donde no se tiene acceso a los exámenes de laboratorio. Todo esto es el preámbulo para decir y hablar de cuál es el efecto que tiene el ejercicio sobre el sistema respiratorio, y haciendo nuevo hincapié que está ligado al corazón y al sistema cardiovascular. Allí está la limitante para la mejora a nivel de respiratorio. ¿Cuáles son los efectos que tenemos a corto plazo del ejercicio? Lo primero que todos hemos visto es que aumento de la frecuencia y profundidad de la respiración, más oxígeno en los pulmones, incremento del volumen corriente. Esto es que sucede inmediatamente en el momento en que usted comienza a hacer ejercicio. Y que vamos a ver aquí dos gráficos de estudios muy antiguos, cuando comenzaron desde el 69 hasta la fecha se siguen haciendo estudios de cuál es el efecto del ejercicio en la frecuencia respiratoria y en la ventilación. Estos dos gráficos que ustedes ven aquí son en personas no entrenadas y que fueron sometidas a ejercicio, y se ve que la frecuencia respiratoria aumenta a medida que la intensidad del ejercicio aumenta, y se ve que la ventilación también aumenta a medida que aumenta la intensidad del ejercicio. Esto es a corto plazo, pero ¿qué esperamos cuando hablamos de ejercicio a largo plazo? Es decir, cuando usted hace una rutina de entrenamiento diaria y la tiene a largo plazo. ¿Qué esperamos ver? Lo que esperamos ver es disminución de la frecuencia respiratoria durante el reposo y durante el ejercicio, que sonaría paradójico, pero lo vamos a detallar más adelante. Incremento del volumen pulmonar y la eficiencia en el intercambio gaseoso, que tiene que ver con esto que les hablé al inicio, donde nos ubicamos en los alvéolos. Incremento en los capilares de los alvéolos, que también lo vamos a ver más adelante por qué sucede esto. Primero, lo que vemos aquí es de un estudio, toda la bibliografía está al final, de un estudio que muestra cómo es que en una persona entrenada y en una persona
no entrenada, la ventilación aumenta y ustedes ven que las diferencias no son significativas en ventilación. Pero si continuamos viendo lo siguiente, vamos a ver aquí la frecuencia respiratoria entre una persona entrenada y una persona no entrenada, se ve diferencias significativas. ¿Qué quiere decir? Que los cambios a nivel ventilatorio se ven a nivel de frecuencia respiratoria, es decir, la regulación de la frecuencia respiratoria en una persona que hace ejercicio es mucho mejor que una persona que no hace ejercicio. Va a disminuir la frecuencia respiratoria cuando esta persona está expuesta al ejercicio, debido a que ya el sistema regula con mucho mejor, y eso me da una diferencia significativa que se puede ver aquí entre entrenados y no entrenados. Y luego vamos al volumen corriente, que también se ven diferencias significativas entre el volumen corriente de una persona entrenada y una persona no entrenada. Luego tenemos aquí las conclusiones de este estudio, que vemos cuáles son los cambios a nivel de la respiración. Primero, otro punto que debemos tocar también es lo de la caja torácica. Si ustedes ven aquí en este gráfico, vemos la expansión del pecho, la caja torácica, y vemos los músculos que intervienen y cómo es que van a cambiar cuando usted hace ejercicio y cuando usted no hace ejercicio. Se ve que la expansión aumenta en los que hacen ejercicio, pues los músculos están más entrenados y ayudan al movimiento de la caja torácica. Si usted ve el volumen corriente, va a ver también lo mismo, va a ver que los entrenados aumenta el volumen corriente y en los no entrenados el volumen corriente no aumenta. Pero cuando vamos a la frecuencia respiratoria, vemos lo contrario de lo que hemos visto en los dos anteriores. Lo que vemos es que la frecuencia respiratoria en las personas no entrenadas aumenta cuando están expuestas a ejercicio, y en las personas entrenadas no aumenta, aumenta ligeramente. Eso quiere decir que el ejercicio regula a nivel de frecuencia respiratoria. Luego tenemos, entrando un poco al tema del doctor Morales, sin que el doctor Morales se moleste, hablamos sobre el volumen corriente y la presión arterial media. Lo que vemos aquí es cómo es que la relación que existe entre el volumen corriente, que está aquí, con la presión arterial media. Y ustedes ven que mientras menor es el volumen corriente, menor va a ser mi presión arterial media. Y si ustedes recuerdan la diapositiva anterior, yo decía que alguien que está entrenado, su volumen corriente va a disminuir, ¿verdad? Entonces vemos cómo es que está relacionado. Luego también vamos a ver aquí otra diapositiva muy interesante, y esto ya va más por el tema en el que yo trabajo haciendo investigación, que tiene que ver cómo es que el ejercicio está relacionado con el óxido nítrico y con la respiración, con el no. ¿Cómo es esto? El ejercicio estimula a las enzimas para producir óxido nítrico, y el óxido nítrico lo que hace, me produce, el primer efecto que me produce óxido nítrico es vasodilatación. Pero el segundo efecto, que también es un efecto del óxido nítrico, es que me produce vascularización. Y todo esto ha sido estudiado, va a nivel de lecho pulmonar. En los pulmones produce esto, también en otras células en las extremidades, pero ha sido bien estudiado en los pulmones. ¿Por qué? Porque esto del óxido nítrico se usa para el tratamiento de la hipertensión pulmonar, que es en el tema en el que yo trabajo, y por eso es que ha sido muy estudiado cómo es que el óxido nítrico influye en los pulmones. Otro tema también que debemos tocar y ver aquí es cómo el factor de crecimiento endotelial vascular, que es el Vascular Endothelial Growth Factor,
factor está relacionado también en las personas que hacen ejercicio y en las personas que no hacen ejercicio. Y aquí hay algo muy interesante. Si ustedes se dan cuenta, en reposo, alguien que no está entrenado tiene sus valores, que aquí lo están poniendo como sedentario, tiene sus valores mucho más altos de vascular endothelial factor, y alguien que está entrenado los tiene bajos. Y cuando hace ejercicio, igual, el que no está entrenado aumenta y el que está entrenado no aumenta en la misma proporción. ¿Por qué? Porque cuando usted está continuamente expuesto a ejercicio, lo que está haciendo es que el factor de crecimiento de endotelio vascular esté liberándose constantemente, es decir, en el momento que haga ejercicio, los cambios fisiológicos no van a ser tan grandes como cuando se ve a alguien que nunca hizo ejercicio y usted lo expone y comienza a hacer ejercicio, va a liberar mayor cantidad de factor de crecimiento del endotelio vascular. Luego tenemos aquí un artículo muy interesante, cómo es que el ejercicio se está usando para el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Yo he trabajado en un estudio en el cual a pacientes que estaban con el medicamento que se usa es sildenafil y pacientes que tomaban sildenafil más ejercicio, y se veía las diferencias significativas entre los pacientes que tomando el medicamento y haciendo ejercicio mejoraban la función respiratoria, que esto está relacionado con problemas, la hipertensión pulmonar, saliendo un poco del tema, está relacionado con problemas a nivel del ventrículo derecho, y por eso es que tenemos problemas respiratorios, y hemos visto cómo es que el ejercicio ayuda a estos pacientes. Y finalmente, les agradezco por